Ahora todo se transforma en Radio Nuevo Mundo Valle e Illapel y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Soy Consuelo Infante y te invito a caminar junto a la Alianza Basura Cero Chile esta ruta de la transformación. Todo se transforma. Buen día, ¿cómo estamos aquí con frío, por lo menos en la provincia del Limarí? Y suponemos que en la provincia del Choapa no debe ser muy distinto. Pero vamos a transformar ese frío en calorcito de hogar mediante una linda conversación en este Todo se transforma. Como siempre, capítulo a capítulo, vamos conociendo experiencias preciosas, interesantes, de activación comunitaria para poder hacernos cargo de el tema de los residuos. Alguna gente le llama basura, digamos que el 99.9% de la población, pero nosotros y nosotras preferimos entenderla como residuos, como materia prima, que si somos capaces de separarla en origen, de generarla de manera consciente, no a tontas y a locas como el consumismo nos ha enseñado, podemos hablar entonces que son residuos. Y eso es lo que nos anima. Hoy tendremos en línea a Damari Rijo. ¿Quién es Damari Rijo? Damari Rijo es una diseñadora industrial con experiencia y interés también en el desarrollo y la fabricación de productos en el área textil. Tiene formación autodidacta en oficios, manualidades ligadas a la costura, bordado, tejido y diversas técnicas de reparación textil. Además, tiene experiencia enfocada en la generación de iniciativas y espacios que promuevan el desarrollo de la cultura, la vinculación y la transmisión de conocimientos. En ese marco, Damari Rijo es fundadora y actual directora de la Fundación Reparemos. ¿De qué se trata? Lo vamos a pasar a escuchar ahora en este nuevo Todo se transforma. Muy bienvenida, Damari. Parece que tienes el micrófono muteado o por lo menos no logramos escucharte por estos lados. Intentémoslo de nuevo. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Hola. ¿Cómo estás, Consuelo? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. A mí me encanta esta organización y quiero que nuestras y nuestros radioescuchas también se sientan encantados con ella. Así que te vamos a partir preguntando, pues, Damari, ¿qué es lo que es esta cosa de la Fundación Reparemos? ¿En qué consiste y cómo nace? La Fundación Reparemos es una organización que principalmente lo que hace es generar instancias para que la gente pueda reparar sus objetos cotidianos, sus objetos domésticos, pero principalmente que aprenda cómo repararlo. Nosotros hacemos encuentros en que convocamos a voluntarios que tengan capacidades o experiencia, pueden ser o no profesionales, pero que sepan reparar distintos tipos de cosas, pueden ser bicicletas, artefactos electrónicos, electrodomésticos, ropa, muebles, lo que sea que sepan reparar. Y damos el espacio también a que los vecinos del sector en el que nos vamos a juntar puedan llevar sus objetos domésticos para ser reparados. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos encuentros? Que no es un lugar o un espacio en que los vecinos van a llevar sus objetos y van a recibir un servicio de reparación. No es que nosotros estamos dispuestos para que la gente vaya y nosotros les reparamos, sino que, como el nombre lo dice, reparemos, es una invitación. Entonces la idea es que la persona se siente junto con el voluntario y aprenda a reparar sus objetos. Idealmente que meta mano, que pruebe las herramientas y que vaya entendiendo cómo se hace, cosa que después, en el momento de tener una nueva falla en el mismo objeto o en el mismo tipo de objeto, lo sepa hacer, se atreva a hacerlo.
Entonces buscamos como empoderar a la gente para que pueda reparar. ¿Y hace cuánto tiempo que existe esta fundación, Damari? Como fundación propiamente tal, en este momento estamos cumpliendo los 2 años como organización formal, digamos, pero como grupo, como movimiento, estamos desde el 2019. Esto partió más o menos en la época del estallido social, en ese contexto como de autogestión, de vinculación y de la necesidad de hacer cosas y de perseguir como el ideal que uno tiene, digamos. ¿Y cómo nace? Esto partió uno de los otros socios fundadores, que es Lucas Vázquez, que probablemente aparezca en alguna de las fotos que tienes ahí. Él desde chico siempre ha tenido como la pasión por la reparación de artefactos electrónicos y siempre había tenido la idea como de hacer algo similar, admirando un poco lo que se hace en Europa desde hace un tiempo con los Repair Café. Durante la década pasada surgieron varios espacios así similares. Y él lo que hizo ese año, como no tenía un espacio, no tenía dónde hacerlo, simplemente armó una cuenta de Instagram y empezó a invitar a la gente a que vaya a su casa. Él en su casa tenía su tallercito y la gente iba y llevaba un parlante, una radio, entraban, él lo reparaba, le enseñaba esta misma dinámica que estaba describiendo antes y conversaban, se conocían, una cosa como bien rara. Él siempre cuando cuenta la historia dice la gente no entendía nada, no sabía si yo los iba a saltar o no entendían por qué no les cobraba. Es una cosa como bien poco tradicional, digamos. Y en una de esas vueltas, una de las personas que llevó a reparar un artefacto, un taladro, conocía a alguien que estaba a cargo del espacio del Laboratorio Ciudadano de Independencia, que es un espacio de encuentro social y de distintas iniciativas. En este momento eso estaba partiendo y él estaba buscando acciones que se llevaran a cabo como para echar a andar este espacio. Y ahí surgió la idea de, bueno, hagamos un encuentro, convoquemos voluntarios, hicimos como 3 encuentros más o menos en finales del 2019. Llegó mucha gente y fue bien bonito. Los primeros encuentros como que nos reparábamos cosas entre nosotros. Yo llegué a través de la convocatoria abierta que hizo Lucas en Instagram. Y llegó gente que sabía coser, y llegó gente que sabía arreglar muebles, llegó gente que sabía arreglar bisutería, orfebrería, llegó una persona que arreglaba cerámica con esta técnica japonesa que lo arreglan como con una línea dorada. Y partió así como bien bonito y bueno, eventualmente esto se mantuvo, se generó como un vínculo, una comunidad que se quiso seguir juntando. Después de la pandemia retomamos, digamos, las reuniones, nos seguimos juntando y empezó a surgir esta necesidad de financiar las actividades, porque hasta ese punto era absolutamente por amor al arte, por amor a la reparación, y nosotros mismos llevábamos nuestras herramientas, nosotros mismos comprábamos los repuestos que usábamos para reparar las cosas, y un momento que dijimos, pucha, sería bueno poder postular algún fondo de financiamiento, alguna cosa social o ambiental que nos pueda como apoyar en este trabajo que estamos haciendo. Y para lograr eso tuvimos que hacer un organismo formal y ahí fue cuando creamos el 2023 la Fundación Reparemos. Qué bonito andar. Me llama la atención esto de la dimensión social o ambiental a la que podían postular los fondos, porque justamente reparar es una acción que inhibe la generación de residuos, ¿no? En la medida que reparo ese computador, no lo tiro al vertedero. ¿Cómo Claro. ha sido esa conexión? ¿Siempre fue así o siempre fue gente más tuerca nomás que le gustaba mucho, que había aprendido con la abuelita, con el abuelito y quería volver a tener esa tribu? Un poco de esto, un poco de aquello. Como dices tú, tiene como varias dimensiones el proyecto y por eso es tan lindo. En primera instancia, en esa época, bueno, estaba, como decía, el contexto del estallido social, entonces había como
una visión muy, muy política de la gente que se juntaba y esta, en el fondo, esta necesidad de tomar cartas en el asunto, digamos, de hacer las cosas por sí mismo y de autogestión. También las personas que llegaron en esa primera instancia, que para mí es como la primera oleada, porque con la pandemia mucha gente se fue a vivir a otras partes, bueno, nosotros estamos basados en Santiago, entonces durante la pandemia mucha gente se fue al sur o se fue a la cordillera, no sé. Pero de esta como primera oleada que llegó había mucho interés medioambiental, mucha esa necesidad de reparar por cuidar el planeta y, como te comentaba, esta cosa de autogestión y como de oponerse al sistema un poco, porque reparar va muy en contra de la obsolescencia que conocemos y que va dando la mano con la generación de residuos. Como esto lleva tanto tiempo y como hubo esta pandemia entre medio y después se formó como una nueva generación, llegó más gente, empezó a cambiar un poco también la gente que llegó y ahora, y claro, yo diría que la mayoría de los voluntarios están porque tienen la necesidad de aprender y de adquirir como el conocimiento sobre la reparación misma, o sea, como dices tú, un poco más tuerca. De hecho, el año pasado hicimos una investigación dentro de la organización justamente para poder caracterizar a los voluntarios y a las personas que se vinculan con nosotros y los resultados arrojan que efectivamente el aprender es una cosa que se busca muy fuertemente al momento en que los voluntarios se deciden unir a nuestras actividades. Y claro, tenemos, por ejemplo, en Independencia, que es uno de los lugares donde nos juntamos periódicamente, nuestro vínculo es con la Corporación de Desarrollo Social y trabajamos como desde el punto de vista de formar la comunidad, de estrechar los lazos, de brindar como un espacio de interacción y de convergencia social. Por otro lado, trabajamos también en Peñalolén y en Peñalolén trabajamos con la unidad de educación ambiental. Entonces por ahí está el otro enfoque, está la reparación como una parte esencial de la cadena para evitar la generación de residuos, y ese es como el foco principal, el cómo el reparar ayuda al medio ambiente. Trabajamos con los operativos de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces cuando ellos hacen campañas RAE donde reciben aparatos de este tipo, nosotros nos instalamos al lado, entonces la gente antes de botar las cosas las intenta reparar, y si no se reparan, bueno, las entrega a esta campaña de recolección de residuos. Entonces claro, tenemos esa doble como incidencia, por así decirlo, y más que doble, triple o puede ser más, porque está el tema de la educación, está el tema del impacto ambiental, está el tema de la formación de comunidades, del impacto social, como que reparar es una acción muy transversal. Entonces nosotros como organización tenemos muchas aristas. Claro, porque en el fondo es repararse también uno mismo, reparar la desconfianza en el otro, esto que decía Lucas al principio, no sabían si los iba a saltar o qué. Bueno, volver a atreverse a confiar, a atreverse a compartir lo que uno sabe, a atreverse a darle nueva vida a lo que nos rodea. Todo eso es también un acto reparatorio, ¿no? Absolutamente, sí. Y la confianza, como dices tú, es una parte esencial del proceso. Confianza, claro, en el otro, y confianza en uno mismo también, porque lo que vemos mucho en nuestras jornadas es que las personas ven el proceso de reparación y dicen, oye, era mucho más fácil de lo que yo pensé que era. Entonces después se atreven a agarrar herramientas que nunca habían usado. Hay gente que va con sus cosas para reparar, le gusta, va de nuevo, va un par de veces y después dice, oye, yo quiero ser voluntario, y se queda reparando porque en el fondo se cree capaz, y eso es parte también de tener la confianza de que, oye, nosotros podemos en realidad. En este andar también ustedes han ido definiendo sumarse a otras articulaciones existentes, como por ejemplo la Alianza Basura Cero. Cuéntanos cómo se dio ese pasito. Nos invitaron a formar parte de la Alianza Basura Cero porque a través de uno de los talleres de reparación que nosotros ofrecimos, llegó una persona, que es Martín Álvarez,
que forma parte de la Alianza Basura Cero. A él le interesó mucho lo que hacemos nosotros, él se unió a nuestra organización y él mismo nos dijo, oye, yo soy parte de la alianza, nos contó de qué se trataba y nos invitó a acercarnos y a tomar parte. Obviamente nos hizo mucho sentido porque la reparación es completamente parte del ciclo basura cero, y nos pareció muy importante vincularnos con una organización en la que converjan en el fondo todos los aspectos de la filosofía basura cero, porque por lo general la reparación es una de las R, digamos, que no se toca mucho. Cuando se habla de sustentabilidad, se habla de residuos, se habla de gestión de residuos, también se habla de reducir mucho o de reutilizar, pero la reparación está como aislada, no se integra como el ciclo, es como un aspecto técnico, se vincula mucho más como con el servicio postventa, como con ese lado, con la manufactura. Entonces, como integrarnos a un espacio donde hubieran organizaciones viendo cada uno de los aspectos del ciclo de vida de los productos o de una filosofía de vida basura cero, nos pareció muy importante, porque también hemos aprendido mucho, o estamos aprendiendo que uno no puede hacer las cosas solo, y en la medida que uno se vincule con otros es que los proyectos adquieren sentido. Así que, bueno, nos unimos, nos solicitamos unirnos, nos aceptaron y estamos muy contentos de formar parte. Igual es súper interesante lo que dice Damari en términos de que la reparación es también la dimensión más empoderante, más autogestionada, que te hace comprender más la potencia de tus propias capacidades y llama la atención, ¿cierto?, que sea justamente esa la que queda como fuera de lo que el modelo promueve. O sea, probablemente está relacionado con aquello. Claro, es como que yo creo que tiene que ver más que nada con lo que se asocia a la reparación. No se tiende a verlo como algo que es parte de un sistema. Tiene mucho que ver como con, como decía antes, como el servicio postventa de la empresa, desde la industria, no como algo que nosotros podemos hacer, que cada uno puede hacer dentro de su entorno, por sí mismo. Entonces yo creo que eso es lo que lo aleja un poco, que se entiende que para reparar tengo que ir a un especializado, a un otro, a un profesional o al mismo que me vendió el producto. Pero no, pues nosotros queremos reivindicar justamente eso y empoderar a cada persona, porque en la medida que cada uno sea capaz de reparar su propio entorno, se vuelve parte de tu cotidiano, digamos. Claro, esta cosa como de dejar de ser consumidores, también consumidores del servicio de reparación y transformarnos en productores, que es un poco el paradigma también que subyace a basura cero, ¿no? A esta comprensión de somos capaces de habitar integrando todos los residuos que generamos sin desechar nada. Claro. En esa misma, Damari, yo me imagino que la gente se está preguntando, ya, sí, bacán, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo yo sé cuándo van a estar? ¿Qué puedo llevar? ¿Puedo llevar la juguera y también el alisador de pelo y la bicicleta y la máquina de coser? ¿O son convocatorias más específicas? ¿Cómo opera? De varias maneras. Tenemos principalmente dos formas centrales de funcionar, que son las jornadas de reparación y los talleres de reparación. La diferencia es que en los talleres son espacios como un poco más tradicionales, entre comillas, en los que alguna persona de la organización enseña técnicas de reparación, ya sea de bicicletas o electrónicas o de muebles o textiles, etcétera. Esos talleres son esporádicos, se hacen cada cierto tiempo, no es como una parte de la programación continua de nuestras actividades. Esos talleres nosotros por principio los hacemos de forma gratuita para para la persona que se capacita. En el fondo nosotros nunca le vamos a
cobrar a alguien por enseñarle a reparar. Es parte como de nuestra filosofía. Entonces esos talleres los hacemos de la mano de alguien que los pueda financiar, como por ejemplo una municipalidad, una institución pública o un privado que quiera impartir el taller como parte de algún otro programa, etcétera. Y nuestro foco principal, que es lo que más promovemos, son estas jornadas de reparación. Hasta el momento y durante este año estamos haciendo un mínimo de 2 cada mes. Una vez al mes nos estamos juntando en el Laboratorio Ciudadano de la Comuna de Independencia, acá en Santiago. Eso es el segundo sábado de cada mes durante la tarde, el tercer sábado de cada mes. Y nos estamos juntando también el segundo sábado del mes durante la mañana en el Ecoparque de Peñalolén, que queda en José Arrieta, comuna de Peñalolén. Y ahí estamos haciendo las jornadas también. ¿En qué consiste una jornada? Como decía al principio, un espacio, una instancia abierta, duran entre 3 y 4 horas, en la que hay distintos voluntarios y casi siempre recibimos electrodomésticos, bicicleta y textil. En Peñalolén, me cuesta pronunciarlo rápido, recibimos también muebles pequeños. Y por un tema de tiempo y de poder recibir a la mayor cantidad de gente, tenemos una limitación de 2 artefactos por persona. Puede ser una polera y una bicicleta, puede ser una silla y unos audífonos, pueden ser 2 electrodomésticos, pueden ser 2 prendas de ropa, etcétera. Pero idealmente 2, como con un tope de 2 cosas por persona, porque la verdad es que llega harta gente y somos voluntarios, no siempre podemos ir muchos, entonces la idea es como dar el espacio para que la mayor cantidad de personas pueda estar. Nosotros trabajamos principalmente con un Instagram y a través de Facebook, y ahí vamos publicando siempre nuestras fechas. Están estas fechas que son una vez al mes, como decía, pero siempre una vez al mes publicamos un calendario, una agenda con todas las actividades que van a haber ese mes, y eventualmente entre medio van apareciendo otras cosas. Por ejemplo, hay veces que hacemos jornadas en las que solamente recibimos bicicletas y que son específicamente para, por ejemplo, nos invitan a alguna feria y hacemos un punto de reparación de bicicletas solamente en ese lugar, en ese horario, o hay un día que participamos en otro evento y hacemos solamente reparación textil y así. Pero principalmente a través de nuestro Instagram se pueden ir enterando, y también mandamos un calendario, este mismo calendario de actividades lo mandamos por correo, mandamos como mailing a todos nuestros suscriptores, digamos. Claro, para la lista de correos que tienen. En esta parte, Damari, estamos con Damari Rijo, quien es fundadora y actual directora, cofundadora y actual directora de la Fundación Reparemos. En esta parte nos vamos a ir a un temita musical, pero antes de eso, cuéntanos cuál es el Instagram, cuáles son las redes sociales para que la gente pueda tomar nota. Súper, sí, el Instagram es Reparemos, tal cual, @reparemos, así aparecemos en Instagram. El Facebook es Reparemos Chile. Y estamos, ahora tenemos también una página web a través de la cual nos pueden escribir, nos pueden dejar su correo para agregarlo a la lista de correo, que es reparemos.org. Súper, con esos datos, la vinculación es cada vez más posible. Ahora nos vamos a un temita musical y de vuelta vamos a seguir conversando de esta apuesta sociocultural ambiental de la Fundación Reparemos. Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave.
dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. El cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Nuevo Mundo, contenido, noticias, Nuevo Mundo. Solo la verdad. Tu beso se hizo calor. De vuelta aquí en el Todo se Transforma. Estamos conversando con Damari Rijo, quien es actual directora de la Fundación Reparemos. Y vamos a decir de nuevo, Damari, porque la gente y la radio es un medio muy volátil, entonces no necesariamente vamos a alcanzar a agarrar el lápiz y anotar cuando me dijeron el Instagram y el Facebook. Digamos de nuevo las redes sociales. Sí, nuestro Instagram es solo Reparemos, @Reparemos, así tal cual. Nuestro Facebook es Reparemos Chile. Y la página web www.reparemos.org. Te lo planteo, Damari, sobre todo porque esto está afincado como vivencia en Santiago y nosotros estamos conectándonos desde la provincia del Limarí, desde la provincia del Choapa. Seguro que hay mucha gente como yo que dice, ¡ay, yo quiero! ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se podría contactar, por ejemplo, con la fundación y articular con un municipio para tener una jornada, para tener un taller? ¿Es posible aquello? ¿Cómo se podría gestionar? Es posible. Nosotros queremos tratar de expandirnos lo más que se pueda porque, como decía al principio, nuestra idea es lograr empoderar a las personas para que puedan reparar, y hemos visto que eso se puede lograr a través de formar comunidades y comunidades locales. Y como decía también al principio, nuestro foco es ser una invitación a que reparemos. Entonces, para poder formar
un encuentro en alguna región fuera de Santiago o incluso dentro de Santiago pero en otra comuna, la idea es partir por una convocatoria de personas dentro de la propia comunidad que quieran operar como voluntarios reparadores. O sea, no que nosotros vayamos desde Santiago a reparar, porque nosotros no queremos ser eso, no queremos ser como los cabros de Santiago que llevan la solución. Nosotros queremos ser los que empoderan y podemos transmitir nuestra experiencia para saber cómo formar una comunidad de reparadores allá en Illapel o en Choapa o en cualquier otra provincia o comuna que nos esté escuchando y que se interese. Se pueden contactar con nosotros. Nosotros felices los apoyamos, los acompañamos, primero que todo en hacer un sondeo y una convocatoria local, como decía, para saber si es que dentro de la comunidad hay personas interesadas en hacer las reparaciones. Y de ahí mismo pueden ir surgiendo estas cosas que mencionaba antes, de que no necesariamente las cosas que se reparen en una célula de reparación que se haga allá en Limarí van a ser las mismas que se reparan acá en Independencia o en Peñalolén, porque eso depende mucho de quiénes son las personas que están allá y de la realidad de cada espacio. Y también contactarse con alguna organismo o entidad pública o privada también puede ser, que esté interesada como en financiar algunos aspectos, porque obviamente armar una célula de reparación en otro lugar tiene un montón de costos que van asociados. Nosotros, por ejemplo, hemos implementado algunos proyectos con fondos públicos que nos han permitido comprar herramientas e insumos de reparación para tenerlos dispuestos en un lugar donde la gente se puede juntar periódicamente. Entonces, idealmente, si alguien quiere armar una célula de reparación en otro lado, también podemos acompañarlos y apoyarlos en las conversaciones con alguna entidad que esté dispuesta a financiar esos espacios. Entonces, ordenando las ideas. Punto 1, hacer un sondeo y una convocatoria a personas locales que quieran, que estén interesadas en reparar, en ser reparadores. Punto 2, nosotros lo que sí hacemos son capacitaciones, talleres en los que enseñamos a reparar. Entonces, punto 2, hacer las capacitaciones de reparación. Y punto 3, organizar con las personas que ya están capacitadas una jornada como piloto en la que los vecinos del espacio, del territorio, digamos, acudan con sus objetos y los puedan reparar, y ahí nosotros podríamos ir físicamente, pero más que ir a reparar, ir como a acompañar y apoyar en los temas de gestión. Perdona Damaris, lo que pasa es que cuando uno le dicen ya hacer un sondeo al tiro, la mega escala se nos viene a la cabeza y empezamos, ay, ¿por dónde lo hago? Puede ser también desde lo pequeño, ¿no? O sea, somos 3 amigas, 3 amigos que siempre le hemos dado jugo a este tema de la reparación que nos gusta. Eso también tiene un valor y también puede ser parte del proceso. Absolutamente, sí. Y ahí también hay un llamado como a los grupos sociales que ya están organizados, distintos tipos de grupos que quieran y que se motivan a armar algo, porque ahí en el fondo ya hay un paso que están dados, que es el de conformarse. Entonces puede ser 3 amigas, como dices tú, una junta de vecinos, un centro de padres, un condominio, cualquier organización o grupo de personas que tenga el interés y que ya se conozcan. O sea, eso ya es el sondeo. Que a nosotros nos manden un correo y nos digan, hay 5 personas que somos, qué sé yo, apoderados del tercero C del colegio, no sé cuánto, y queremos reparar cosas. Eso ya tenemos un sondeo de personas interesadas, porque suena en verdad muy, muy técnico, y no, es como cachar qué onda. Claro, y es como en el fondo también lo que hacen hacer la organización. Esto nació en un garage, no estamos hablando de Bill Gates, ¿no? Pero nació en un garage compartiendo el saber que para uno era valioso y desde ahí poniéndolo en valor con otro. Y es en esa misma perspectiva que se fomenta la generación de estos nodos, de estas células, de estos pequeños grupos por todos los lados donde quieran surgir, ¿no? Claro, claro. En esa misma, Damaris, pareciera o resulta, quizás por eso a mí me resulta tan encantador,
que es bien contrasistema la postura, pensando en este sistema de producción-consumo donde nosotros tenemos el rol de consumidores y hasta ahí llegas, y somos consumidores de todo, somos consumidores de las soluciones, somos consumidores de las políticas públicas, somos consumidores en el mall, de todo, hasta de los afectos somos consumidores ya más o menos a estas alturas. ¿Cómo ha sido para ustedes esta posibilidad, abrir esta posibilidad de un paradigma que fue el nuestro siempre y que hace unos 50 años como que fue cayendo en picada y de manera progresiva? Y desde ahí también, ¿cuáles han sido las dificultades que han experimentado y que han ido sorteando colectivamente? Bueno, claro, tal como dices tú, finalmente es algo que se recupera, algo que siempre estuvo ahí, algo que siempre escuchamos es en las personas que las historias se van repitiendo, y es, me acuerdo cuando yo era chica, mi mamá nos cosía toda la ropa. O me acuerdo que mi abuelo siempre desarmaba y arreglaba todo en la casa. Y es algo que, tal como dices tú, en el último tiempo se perdió. Nosotros al principio el discurso era: queremos instalar una cultura de la reparación, pero finalmente no, queremos reinstaurar la cultura de la reparación, porque siempre estuvo ahí. Y bueno, las dificultades, bueno, un poco lo que hacemos es distinto. Por lo menos acá en el contexto nuestro, sabemos que hay grupos en otros países que lo hacen, pero a la gran mayoría de las veces las personas no entienden estas cosas que hablábamos, como de que esto es comunitario, esto es gratuito, esto es para aprender, esto es para que cada uno lo haga. Entonces hay como un poco de reticencia, de como no entender muy bien, o como que a la gente no le hace mucho sentido, porque como dices tú, somos todos consumidores, entonces ya, pero ¿cuánto cobran? Entender también este paradigma de que esto es un espacio compartido. Yo siempre hago la analogía del café, que yo digo, no somos un servicio técnico en que tú nos vas a dejar el objeto y te lo reparamos mientras tú te vas a tomar un café, sino que tú traes el objeto y te tomas el café con nosotros mientras lo reparamos. Y eso es muy difícil de comunicar, de explicar. Entonces eso ha sido un gran desafío, como que las personas se logren entender realmente qué es lo que queremos hacer. Una vez que se traspasa esa barrera, se genera como un enganche muy lindo, y las personas se unen a lo que nosotros finalmente llamamos la comunidad de reparadores, o la comunidad de Reparemos, donde están los voluntarios reparadores, estamos los que organizamos, y está también la gente que lleva sus objetos a reparar, y todos formamos como una gran comunidad. Entonces, pasando esa barrera se logra eso. Y bueno, otro desafío importante es que como nosotros trabajamos sobre una base de voluntarios, sobre voluntariado, ir manteniendo como esta no quiero por ningún motivo usar la frase mano de obra, pero en el fondo esta capacidad de hacer, estas personas, nuestros talentos, por así decirlo, la gente que es la que sabe hacer las cosas, es difícil, porque obviamente cuando uno es voluntario de una organización, uno está ahí un tiempo, en la medida que eso vaya calzando con mis horarios, con mi disponibilidad, y estoy en la medida que yo tenga como tiempo disponible para hacerlo. Y obviamente eso tiene un ciclo de vida, y los voluntarios se van yendo porque empiezan a trabajar en otras cosas, porque se cambian de ciudad, etcétera. Entonces ir manteniendo como una masa de voluntarios que estén ahí para trabajar con nosotros ha sido un poco complicado. Pero se ha logrado superar esa barrera también. O sea, me imagino, si es que yo soy experta, que no lo soy, pero imaginemos que soy experta en el arreglo de computadores y me voy a Tumbuctú, me pueden llamar y me dicen, oye, ¿sabéis que no prende? Y le hice esto y esto otro, y está esa voluntad como para decir, intenta esto, anda a tal lado, esta dirección está buena. Está esa como confraternidad, ¿se logra construir a partir de la vivencia del trabajo compartido? Claro, ocurre mucho eso, que en el fondo la persona, si por motivos externos o por lo que sea, deja de funcionar como voluntario, digamos, como acudiendo a las jornadas, a los espacios, sigue siendo parte de la comunidad.
Entonces sí está, como dices tú, sobre todo la voluntad, porque es un proyecto en el que la gente cree y al que la gente le gusta. Entonces, por ejemplo, hay un chat donde están todos los voluntarios o los que han sido voluntarios en algún momento, y no sé, un día viernes a las 11 de la noche alguien dice, oigan, ¿alguien sabe cómo puedo arreglar mi refri, qué le pasa tal cosa? Y sabes que se llena de links, de videos, de gente, puede ser esto otro, es como que tienen mucha, o sea, la disposición está 100%, y es como digo, es una cosa bien comunitaria. Damari, y una inquietud que a mí me surge, ¿no? Yo siempre siento que cuando estamos moviendo las manos con otro, empieza también a moverse la lengua, y sin la pretensión de ser inteligente, sino que solamente de compartir, de hablar. ¿De qué se habla en esas jornadas? Se habla de muchas cosas, pero es bien bonito porque bueno, hay varias como líneas de conversación que se siguen. Está el tema de las motivaciones. Entonces la gente acude por necesidad de no lo quiero botar porque no quiero generar un residuo, quiero recuperar este objeto. Por lo tanto, son muchas veces personas que tienen como una inquietud por el área ambiental, y en eso se engancha mucho. Entonces se habla mucho de proyectos ambientales, de repente gente que viene y dice, oye, sí, yo participo en una organización, que hace aquí, que hace allá. Entonces se habla mucho como de distintas cosas que cada uno puede hacer por el planeta, qué es lo que hace cada uno. Se empiezan a generar vinculaciones entre los proyectos y los intereses de cada uno por el lado ambiental, también por el lado social, por el lado comunitario. Y por otro lado también, como mencionaba en algún momento, se genera esta cosa de la historia personal y de la historia del objeto, porque en la medida que un objeto lo reparamos y prolongamos su vida, y por lo tanto el tiempo que pasamos con ese objeto, se le va adquiriendo un cariño y se va generando como un vínculo con las cosas. Entonces eso es algo que también se conversa mucho, se conversa de la historia de esto. Sabes que esta chaqueta era de mi hermana, que se la compró cuando viajó y después me la regaló y yo la he usado tantos años, y esa es una historia que da pie a que el otro diga, oh, sí, cuando éramos chicos, la ropa, y como que las prendas se generan un cierto vínculo que hace que surja la conversación, o los aparatos electrónicos, las bicis, lo que sea, siempre como que a partir del cariño que uno le está haciendo al objeto en ese momento, aparece como esa conversación en torno a lo importante que es conservar las cosas y la carga emocional que tienen los objetos con nosotros. Es una conversación que se da mucho. Y se habla mucho, disculpa, Dale. Se habla mucho respecto de cómo antes se reparaba. Es un tema súper recurrente, esto de que la gente está contenta de que hayan espacios que permitan recuperar la reparación. Eso es una cosa que siempre está presente, y a partir de eso mismo la gente se va dando datos. Oye, ¿sabes qué? En tal parte yo vi que todavía reparan zapatos ahí, lo recomiendo, y se va como hablando en torno a eso también. O sea, como que se va vivificando el suelo reparador, digamos. Sí, de todas maneras. Y en esa misma tengo la sensación de que es bien terapéutico el trabajo, ¿no? Te sientes valorado, te sientes con otros, sientes tu capacidad. Se ha visto también esa dimensión. Hay gente que vaya rayando con el tema de la psicología, no sé qué, y que diga, oye, esto puede ser. También se dan como esos links hacia otros ámbitos del quehacer que iluminan un modo distinto de hacerlo. Sí, como nuestras convocatorias son abiertas, llega gente finalmente de todas las áreas del conocimiento del hacer. Entonces siempre se generan conversaciones muy interesantes, y se generan como estas analogías, o como que se va llevando, ya sea desde el quehacer mismo, lo que está ocurriendo en ese momento, puede llevar a la conversación respecto del punto de vista de cada uno, o simplemente por la curiosidad, en un momento, oye, ¿tú qué hacís? Y qué sé yo, y empiezan como a vincularse, como son personas
que vienen desde áreas tan distintas, se generan conversaciones y vínculos muy interesantes. De repente hay hartas amistades o proyectos que han salido de nuestras jornadas, gente que va yendo periódicamente y se va conociendo con otro, y de repente, oye, sabes que estoy armando un proyecto de tal área, tal vez me puedes ayudar, y se van armando como otras, se va como ramificando, digamos. Es bien bonito eso igual. Espacios de vinculación por donde se le mire. Sí, es una red muy linda. En esa misma ya nos va quedando poquito rato, pero ¿qué rol crees tú que puede la gente que nos está escuchando asumir para hacerse parte de esta dinámica de construcción social, reparando los lazos dañados que nos tienen adentro de nuestras casas y sin ganas siquiera de preguntarle a la vecina cómo está de salud? Es una pregunta importante. Bueno, yo creo que parte justamente por eso último que tú dijiste, por entender que finalmente, a pesar de que tenemos toda la vida solucionada para que no tengamos que pararnos de la silla nunca más, eso no es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es vincularnos con los otros. Si lo vemos incluso desde el aspecto biológico, somos animales sociales. Entonces, no sacamos nada viviendo nuestra vida con las comodidades de la vida moderna si no nos vamos a vincular con otros. Entonces, es súper importante, primero que todo, entender eso y poder trabajar en la vinculación con otros. Y tal como tú dijiste al final, preguntarse cómo está el otro, interesarse y generar espacios. La gente asiste mucho a nuestros encuentros porque lo pasa bien, porque conversa. A veces llega gente que no tiene nada que reparar y no, les vine a ver, les traje galletitas, porque finalmente parte de lo que hacemos y parte de por qué es tan importante también es que generamos una instancia comunitaria, y esa instancia no necesitas hacerla desde la reparación de objetos, sino que puedes hacerla desde juntarte a tomar un tecito con tu vecina, y eso es también una reparación de relaciones, digamos, de vínculos. Entonces, lo primero que hay que hacer es como mirar a los otros humanos que están al lado nuestro y tratar de regenerar ese vínculo. Y obviamente, si lo que les interesa es la reparación de objetos también, usar las redes sociales y las redes digitales para buscar vincularse con otros, buscar cómo se puede reparar este objeto, siempre hay alguien detrás. Hay, no sé, canales de YouTube donde muestran cómo reparar las cosas, pero siempre es alguien que está interesado en transmitir ese conocimiento. Entonces, a través del conocimiento también te vas vinculando finalmente con otra persona. Damari, pasar de la comodidad a la comunidad suena un desafío súper seductor, pero quería preguntar, ya llegando al cierre, también está súper anclada a esta dinámica clientelar. ¿No les pasa que de repente yo voy, arreglo mi máquina de coser, me falla y alego y digo, no tiene ni idea, mira, se volvió a echar a perder? ¿No, esa dinámica no se da? Se da muy poco, porque siempre tratamos de ser muy claros en, una vez que la persona ya está con nosotros, digamos, en cómo estamos haciendo esto. O sea, esto lo estamos haciendo con mucho cariño, lo estamos haciendo porque nuestro interés no es ofrecer el servicio, sino todo lo demás que lo acompaña. Y siempre hay un proceso de ir explicando paso a paso a la persona lo que se hace. Entonces, pasa mucho que las personas cuando se van con un objeto que no ha sido reparado, se van contentas y se van tranquilas, porque saben que se hizo todo lo que se pudo. O incluso a veces no se pueden reparar las cosas porque se necesita un repuesto. Entonces la persona va y compra el repuesto, y la próxima vez que nos juntamos lo lleva y se instala el repuesto y se logra la reparación. Pero hay mucha conciencia, porque la persona por lo general fue parte de todo el proceso, estuvo ahí, comprendió,
y vio que lo que había detrás, en el fondo, es algo que está hecho desde el cariño. Hablábamos al principio de la obsolescencia programada. Cada vez más los objetos vienen diseñados para no ser reparados. Me imagino que ahí también hay una dificultad no menor. Sí, de todas maneras. Bueno, está el tema de que los objetos, si se abren, se pierde la garantía. Está el tema de que hay aparatos, sobre todo los nuevos electrónicos de ahora, que no se pueden abrir o no se pueden separar las partes. Hay ciertas marcas de electrodomésticos que usan tornillos especiales que no se pueden, que son las puntas de los destornilladores son muy difíciles de conseguir, o incluso hay marcas que tienen tornillos que se pueden poner pero no se pueden sacar. Entonces ahí ya viene como la parte de empoderarse por completo del objeto y decir, bueno, ya, ok, no puedo abrirlo, no puedo sacar este tornillo, rompamos y arreglemos y dejemos, lo vamos a dejar distinto, pero va a ser mío y lo voy a seguir ocupando. Entonces se rompe finalmente la pieza para poder sacar el tornillo y se pone o se perfora y se pone un tornillo más grande, por ejemplo. Entonces muchas veces como que hay que bypassear un poco todas estas barreras que se ponen y que son muy evidentes además, para poder reparar los objetos. O sea, la idea es también romper con la condena que nos quieren imponer de que tenemos que seguir siendo solamente consumidores y atrevernos a ser creadores de soluciones. Sí, el lema que usamos nosotros es que reparar es resistencia, porque finalmente es eso. Si uno repara, uno está planteándose de frente a este modelo que te dice compra uno nuevo. Y reparar no necesariamente significa volverlo a como estuvo de fábrica, sino que volver a darle una función, que yo lo pueda seguir usando para parte de su función, para una función distinta, para una función que me acomode, pero recuperar el objeto, no necesariamente como el fabricante lo quiso inicialmente. Damari, vamos ya llegando al fin. ¿Algún mensajito, recado, eso tan importante que quería decir y lo dije antes de que nos despidamos? Sí, me gustaría hacer un llamado a cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, en cualquier momento que ustedes vean esto, puede ser ahora, puede ser después, si es que hay personas que saben reparar cosas o quieren aprender a reparar cosas y se sienten atraídas, motivadas por lo que hacemos, que nos contacten y se nos sumen, porque en realidad manos de voluntarios reparadores es lo que más queremos. No importa que lo que reparen sea algo diferente a las cosas que yo nombré. Si ustedes reparan algo diferente y que les interese, nos pueden contactar. Si saben un poquitito pero les gustaría aprender más, también. Nosotros somos un espacio súper abierto en el que recibimos todas las manos, así que cualquiera que quiera participar, trabajar con nosotros, que nos escriba. Nos pueden escribir a contacto@reparemos.org, o aprovecho de repetir las redes. El Instagram es @reparemos, el Facebook es Reparemos Chile, y también tenemos la página que es www.reparemos.org. Muchas gracias, Damari Rijo, actualmente directora de la Fundación Reparemos y cofundadora de esta posibilidad tan bella de vincularnos desde nuestra abundancia, atreviéndonos a ver lo que tenemos y pararnos desde ahí, no desde lo que nos falta. Estamos ya cerrando esta nueva versión de Todo se Transforma. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías.